Shabbat Shalom, bienvenidos sean aquí a la convención en el Shirur. Les habla Pastor William Salas. Los saludamos con todo el amor y estamos muy contentos de que nos estén acompañando nuevamente a una nueva entrega de la exposición de la Parashá de la semana. Estamos aquí con nuestra hermana que nos va a deleitar con el himno a Israel. Démosle la bienvenida, un caluroso aplauso. Y con ustedes, Lea y el Hatikva. Precioso. Le damos un fuerte aplauso a Lea. Gracias por deleitarnos con esta hermosa canción y muy oportuna en esta tarde, porque esta semana hemos estado celebrando el día llamado Yom HaAtzmaut, el día de la independencia del pueblo de Israel. Muchas gracias, Lea, por deleitarnos nuevamente con el Hatikva, el himno nacional de Medinat Israel, de la nación de Israel. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el estudio de una parashá doble. Son dos parashot en una. Estamos con la parashá Aharei Mot Kedoshim. Una es Aharei Mot, que es después de la muerte de, y la otra es la parashat Kedoshim, santos. Hoy es 25 de abril del año 2026, correspondiente al 8 de Iyar del 5786. Estamos en pleno conteo del Omer, ya cerca de, a menos de un mes de Shavuot. Esta parashá abarca desde el versículo 1, desde el inicio del capítulo 12, hasta el capítulo 15, versículo 33 del libro de Levítico. Es la cuarta y además la quinta parashá del Sefer Vaikra. Y de toda la Torá es la porción 29 y 30. Estas porciones están al centro del libro de Levítico y por ende al centro de toda la Torá. En total, ambas suman 144 versículos. Ahí tienen en pantalla la división de cada una de las aliot
son un poco extensas, pero como les dije, es una parashá combinada de dos parashot. En la Haftará tenemos dos tradiciones. La Ashkenazí es la más corta, es el libro de Amós, capítulo 9, versos 7 al 15, 9 versículos solamente. En este caso, la tradición sefardita es un poco más larga, pero se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versos del 2 al 20, solamente 19 versículos. En el Brit Hadashah, la Alianza Renovada, tenemos el libro a los Hebreos, capítulo 9. Aquí hay un pequeño error, no lo corregí, pero hoy se leyó el capítulo 9, que tenía mucho que ver con la parashá de esta semana. Total de preceptos de la parashá son 76. Casi dio 78, que fueron los años que cumplió Israel, ¿cierto? Desde 1948. Son 28 preceptos. No, son más todavía. Son 78. 79. Sí, alguien escribió 25 en lugar de 28. En Ahareimot son 28 y en Kedoshim son 51. Vamos a aprovechar y hacer el cambio aquí. 28 y 51, 79. Muy bien, sigamos con la presentación. En Ahareimot tenemos los preceptos del 184 al 211. Los 28 preceptos que habíamos visto. Como ven, son muchísimos preceptos. Está, para empezar, la prohibición de que los Kohanim no pueden entrar al santuario en todo momento. Con esto, muchos llegan a la conclusión de que parte del error, o en realidad el error más grave de Nadab y Abiú, porque así empieza la parashá, después de la muerte de los hijos de Aarón, el Eterno dio esta prescripción a Moshe para que le enseñe a Aarón que no entren en cualquier momento al lugar santísimo. Entonces, con eso deducen los sabios que los hijos de Aarón entraron con los incensarios al lugar santísimo a ofrecer el incienso y por eso murieron. También se nos habla acerca del precepto de realizar el servicio de ofrendas en el día más sagrado para el pueblo de Israel, que es Yom Kippur. Y tenemos muchas prohibiciones, casi la mayoría son mandamientos negativos o, como se dice en hebreo, lota hace, no hagas esto. En la parashá Kedoshim tenemos más preceptos. Aquí tenemos un listado del 212 al 237 y a continuación 237 al 262. O perdón, en el anterior era el 236. En la parashá Kedoshim vemos que hay mucho más prohibiciones, también mandamientos de no hacer, acerca de la conducta sexual del pueblo de Israel, cómo debía ser. Bueno, antes de entrar a estudiar la parashá, vamos a dar gracias al Eterno por permitirnos estudiar la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Amén. Algo interesante con esta bendición, esta semana estaba estudiando y entendí o aprendí que por 3 razones fue que el primer templo fue destruido. En el segundo templo por una. En el segundo templo fue por Sinat Hinama, había un odio gratuito que se mantiene hasta el día de hoy. Y en el primer templo fue por que había muchos pecados de índole sexual, por la idolatría y otras cosas más. Según la tradición, el templo estuvo en pie, el primero, 410 años. En realidad, la historia nos dice que fue un poco menos, fueron unos 390. Porque el templo empezó a construirse
más o menos el 976 antes de la era común y se destruyó el 586, igual antes de la era cristiana. Da un total de 390 años. Pero ¿de dónde sacan los sabios que eran 410 años? Justamente en esta parashá, en el tercer versículo, cuando el Eterno le está diciendo a Moshe cómo tiene que entrar al santuario, ahí la palabra en hebreo está basod, que significa en esto o con esto entrará a Aarón al santuario. Y el valor numérico, el valor de la gematría de basod es justamente 410. Bueno, pero vamos con respecto también al motivo de la destrucción del templo. Decían los sabios que una de las razones era que no hacían el estudio de la Torá, un estudio correcto de la Torá. Pero sin embargo era una generación fueron generaciones que sabían mucho acerca de la Torá, la tenían bien fresquita. Y la razón era porque la estudiaban simplemente por querer aprender, por acumular más conocimientos. Y es algo que vemos hoy en día, que es una actitud que sigue habiendo, y es por tal motivo y porque sigue habiendo un sinat hinam, un odio gratuito entre el pueblo, es que el tercer templo no se ha construido todavía. Pero ¿dónde está la confusión en este aspecto? ¿Cómo aclaramos esto de que no se estudiaba Torá? Sin embargo, se sabía mucho de la Torá. Dicen los sabios que agarrar y estudiar la Torá simplemente por querer aprender, sin agradecer al Todopoderoso, o sea, sin hacer esta pequeña oración, y simplemente leer porque queremos aprender nomás o saber más que otro, no nos lleva a nada bueno. Entonces fueron razones por las que también el templo fue quitado. Y por eso nosotros, antes de hacer el estudio de la Torá, deberíamos hacer un agradecimiento al Todopoderoso por permitirnos tener acceso a esa palabra tan hermosa que es su Torá. Los primeros versículos, como son dos porciones, el de la primera parashá dice lo siguiente: Vaidaber Adonai el Moshe, acharei mot, shnei benei Aharon, bekorbatam lifnei Adonai, vayamutu. El traducido sería Vaidaber Adonai el Moshe. Entonces, Hashem habló a Moshe diciendo, Aharei mot shinei benei Aharon, luego del fallecimiento de los dos hijos de Aharón, bekorbatam, en su corbán de ellos. Se puede entender o traducir de muchas maneras. Puede ser en su aproximarse a ellos, porque dice Lifnei Adonai, en la presencia del Eterno. Entonces ellos se aproximaron mucho a la presencia del Eterno. ¿Y qué pasó? En consecuencia, vaya mutu, murieron. Con ello da más a entender, da más pistas que ellos se aproximaron, cruzaron el límite que era la cortina, que en hebreo se conoce como parojet. Y estuvieron en la presencia de Hashem y por eso descendió un fuego y los quemó. Hay muchos cuadros, mucho arte que nos muestra que ellos están afuera en el altar, ¿cierto? Pero al parecer esto fue dentro del Mishkan mismo. Y la otra porción, Kedoshim, empieza de la siguiente manera, con la famosa frase introductoria, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y habló Adonai a Moshe para decirle, versículo 2 del capítulo 19, Daber el kol edat bene Israel, ve'amarta alehem kedoshim tihiu, ki kadosh hani Adonai Elohechem. El primer versículo o frase es muy conocida y fácil de traducir. Y habló el Eterno a Moshe para decir,
o diciendo, Daber el Kol Edad, habla a toda la asamblea, Benei Israel, de los hijos de Israel, de Amarta Alejem, y diles a ellos, que Doshim Tihiu, ustedes serán Kadosh, serán santos. Y, puesto que, porque Kadosh Ani, porque yo soy santo, Adonai Elohim, el eterno, vuestro Dios. Resumen de la parashá de Haremot. Los puntos claves son de esta parashá. Habla acerca del servicio de Yom Kippur, donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, realiza expiación anual por el pueblo y por el santuario. Se escogían 2 cabritos. Uno se sacrificaba al Eterno y el otro era enviado al desierto. En el rito de este sacrificio o de este acto, ¿qué era lo que se hacía? Se tenía que buscar 2 cabritas, 2 chivitos, en realidad eran machos, idénticos, tenían que ser iguales. Y se los ponía al lado del Cohen Gadol, y el Cohen Gadol tenía 2 piedras. Una decía la Adonai, o sea, Lamed Yod Hei Vav Hei, para Hashem. Y la otra piedra decía la Azazel, para Azazel. ¿Quién es Azazel? Algunos dicen, no, Azazel en realidad es una palabra que significa Azdel, que traducido es el chivo, Azel, que se va al desierto. Pero la estructura de la Azazel es un poco contradictoria. Podría entenderse como que es para que sea el chivo que se va, pero ya es muy forzada. Al parecer hay una dedicación, hay una instrucción de direccionamiento por la letra Lamed que está al principio del nombre. Entonces, Azazel es una entidad, porque Adonai es otra entidad, es otro ser, claro, es el ser supremo. Curiosamente, el que era para Adonai moría, es el chivo que muere. Y el que era para Azazel es el chivo que vive. Posteriormente, este chivo igual moría, porque quien lo llevaba al desierto, porque una persona designada específicamente lo llevaba al desierto, en los primeros años se los dejaba en el desierto, pero luego, porque el chivo aparecía nuevamente en el corral, tuvieron la noción de lanzarlo por un precipicio para que muriera. Cuenta la tradición que había una guirnalda que se partía en 2. Una parte la amarraban en el cuerno del chivito y la otra parte se amarraba en la puerta del templo. Entonces la persona seleccionada lo llevaba al acantilado, sacaba el cordón y lo ponía y lo botaba al chivito, el chivito moría. Y la persona podía ver el milagro, que el cordón, la guirnalda roja se volvía blanca, pero no era el único que lo veía. También los que estaban en el templo veían que la guirnalda que se amarró a la puerta también se volvía roja, blanca. Y dice el tratado Yomá, no recuerdo cuál era el número, que 40 años antes de la destrucción del templo, la guirnalda nunca más volvió a hacerse roja. Otra cosa interesante que pasó 40 años antes, las piedras
Eran dos piedritas, se mezclaban, era la suerte, porque era suerte, era un goral, se ponían en las manos. Una en una mano y la otra en otra. Había un chivito a la derecha y un chivito a la izquierda. Entonces, siempre sucedía que cuando abría la mano derecha era la Adonai y cuando abría la mano izquierda, por supuesto, era la Azazel. 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más sucedió así. La suerte para el Eterno que empezó a caer en la izquierda y para Azazel en la derecha. Otras dos cosas sucedieron, no necesariamente en Yom Kippur, pero estas precisamente en Yom Kippur. Como que el Eterno les esté diciendo, ya lo que están haciendo ustedes, ya para mí no es válido. ¿Cuándo se destruyó el templo? ¿Cuál fue el año de su destrucción? ¿Alguien me puede decir? El año 70. Aunque algunos historiadores dicen el año 68. Pero fue el 70. Ahí está muy bien evidenciado. 40 años antes nos lleva al año 30. El año en el que Yeshua fue ejecutado en la cruz. Qué interesante, ¿no? Y ellos lo saben. Estaba prohibido ofrecer animales fuera del Mishkan. Por supuesto, cuando la población fue creciendo, ya no podías llevar a tu animalito a hacerlo degollar. Ya tenías que seguir otro procedimiento, pero tenías que tener cuidado con la sangre. Pero cuando la población todavía no estaba tan expandida, el comer carne no era algo de todos los días, era algo muy especial. Entonces no podías agarrar, bueno, tengo antojo de un asado, me degüello el chivito y me lo voy a comer. No, tenías que presentarlo y degollarlo en la presencia del Eterno. Esa es la instrucción. Ya como les digo, luego fue creciendo y la misma Torah nos dice, bueno, si vas a degollar a un animal, tienes que derramar toda su sangre. No puedes comerte la sangre. Tiene que estar completamente desangrado porque la sangre es sagrada. Yo la he apartado para hacer justamente todo este ritual de los sacrificios. Entonces, si está muy lejos para que lleves el animalito y lo vuelvas a traer, ok, degüéllalo, pero ten cuidado de derramar toda su sangre en la tierra y cubrirla. Se vuelve a reiterar y a recalcar que está prohibido consumir la sangre, porque ahí radica el alma de la carne, de la persona. Es en la sangre. Y el Eterno la ha reservado para hacer expiación. Fíjense que, bueno, aquí da a entender que son de los animales, pero solamente es con sangre que se puede lograr hacer una expiación. Obviamente ya apuntando al sacrificio perfecto de nuestro Mashiach. Termina esta parashá con las leyes de pureza sexual, indicando cuáles relaciones estaban permitidas y cuáles estaban prohibidas. El Eterno aquí ya establece que ciertas relaciones ya no se pueden dar. Por ejemplo, no se puede dar el hecho de que un varón, una persona, posea a dos hermanas como esposa. Pero sé que a todos les ha saltado la alarma y dijeron, y Jacob, nuestro padre Jacob, se casó con dos hermanas. ¿Qué pasa entonces? En este caso, esta instrucción está dada porque ya existen ciertas condiciones. Y el Eterno dijo, bueno, ya no más. Ya no más porque ya hay que cuidar el aspecto genético. Ya se ha preservado hasta cierto momento la pureza genética, pero si seguimos en la endogamia, vamos a empezar a tener deformes, problemas genéticos, congénitos,
Y el Eterno luego va a decir, yo no permito, voy a permitir en la asamblea que haya personas con deformidades. Entonces, previendo esto, dijo, ya no. Hasta aquí se podía permitir. Porque es más, ustedes sabían que en el primer parto de Javá, de Eva, ella parió, disculpen la expresión, pero creo que es el mejor verbo, o dio a luz 5 personas. 5, sí, en su primer parto. Primero nació Caín y su hermana, quien fue su pareja. Pero luego, porque si leen en Bereshit, el Génesis, no dice, y volvió a conocer, no, y luego dio a luz a Abel. Y Abel, luego de Abel le nacieron 2 hermanas. La primera, el que nació, fue la esposa de Caín, y las 2 hermanas fueron destinadas a ser las esposas de Abel. Abel tenía 2 esposas que eran hermanas y eran sus hermanas. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, por la exigencia o la necesidad de perpetuar la especie, ok, está bien, se puede permitir. Pero llegado un momento, el Eterno dijo, no, ya las condiciones son distintas, ya está el linaje de Israel establecido, ya no se acerquen a parienta próxima. ¿Por qué razón? Porque también lo malo que están cargando lo van a potenciar. Muchas veces en actitud, pero otras veces también en defectos congénitos. Y aunque en todas las prescripciones no hay una prohibición para casarse con su primo, en la actualidad aún es recomendado no hacerlo, porque es mucha la carga genética. Y por eso hay el asunto de que entre primos también pueden traer al mundo personas con defectos congénitos. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Como ven, si bien la Torah no lo prohíbe en ese momento, actualmente los genetistas sugieren que no haya ese nivel de endogamia. Y de eso trata, fíjense, hacen con una conexión con la siguiente parashá, porque ya habla acerca de la actitud que debe tener el pueblo de Israel para lograr esta condición o mantener, o mejor dicho, defender este estatus de Kedoshim. Porque ser Kedoshim, ya lo expliqué la anterior semana, no es algo que logras tú, no es algo que viene de ti. Pero dice, sean santos. Por supuesto, debes mantener ese estatus de ser una persona kadosh, manteniéndote alineado a lo que el Eterno te está estableciendo como una normativa de vida. La santidad no es solo ritual, sino que se logra mediante la justicia social, la ética y la moral en la vida. Y como les decía, no es que se logre, no es que tú logres ser santo. Ya eres santo porque ya el Eterno te ha santificado, te ha puesto en un lugar aparte. Tienes otro estatus, ya hay una decisión de por medio. Tú también tomaste una decisión, quisiste ser parte de esta Goy Kadosh, de esta nación santa. Entonces ahora tienes un zapato que llenar, una talla que llegar. Ya eres santo. Ahora debes comportarte como tal. Una pequeña anécdota de mi vida, como ustedes saben, recientemente el Eterno decidió que me ascendieran el cargo. Pasé de ser un funcionario común, bueno, un funcionario más. Sigo siendo un funcionario, pero ahora estoy de jefe.
Y aún hoy, bueno, esta semana ha habido, bueno, hay el respeto, eso le agradezco mucho a mis colegas, pero a veces se acuerdan de cuando éramos nomás iguales y hay esa pequeña confianza que obviamente yo también se las doy. Pero luego también me puse a pensar y dije, no, ya uno de jefe ya tiene que comportarse como jefe. Ya no hay esa igualdad. Sí, hay igualdad, somos seres humanos, somos funcionarios, pero ya yo soy el jefe. Tiene que haber ese entendimiento de respeto. Y eso se aplica en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, cuando tú entras a la vida conyugal, cuando ya te casas, ya no eres igual. Tienes que llenar la talla. Ya no puedes estar de fiestita en fiestita con los amigos. Ya no puedes ir con tu amiguita. Es mi mejor amiga. ¡Mua! Ah, la abrazo, la agarro. No. Ya tu actitud tiene que ser distinta porque tienes otra investidura, ya tienes otra definición. Entonces Israel no podía agarrar y seguir actuando como las otras naciones o como hacían en Egipto. No, ahora pasaron a ser algo especial. Eran santos. Por eso, si volvemos, vamos a hacer un retroceso a los primeros versículos de la Parashá Kedoshim, dice que Kedoshim Tihiu, serán santos. Y esto se puede entender de dos maneras. Una como una orden, ¿no es cierto? Como que yo le diga a mi esposa, serás mi esposa. ¿Qué va a entender ella? ¿Que le estoy mandando que sea mi esposa? No. Ella me va a entender la concepción que estoy teniendo de este versículo. Que el Eterno no le está ordenando a Israel que sean santos. Él les está diciendo, ustedes, Tihiu, Kedoshim Tihiu, serán santos. ¿Se dan cuenta? No depende de ti el que sea santo. Ya eres santo. Pero ahora depende de ti mantener ese estatus. Hicieron una pregunta más temprano acerca de, bueno, y entonces, ¿qué pasa si está diciendo que no tiene nada de si uno come chancho o no? Ok, pero si ya decidiste dar un paso y pertenecer al pueblo se le dijo, no comes cerdo. Entonces ya diste un paso, ya tienes un compromiso que cumplir en ese aspecto en tu norma de dieta. No puedes decir que has dado un paso hacia el pueblo y seguir comportándote como eras antes. Es completamente un compromiso que tú tienes que cumplir. Volviendo entonces al resumen. Vamos al núcleo de ambas parashot y de todo Levítico, porque es el centro de Vaikra. Todo apunta a esto y toda la Torá, porque Vaikra está al medio de toda la Torá, apunta a esto. Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunos creyentes, especialmente los que permanecen aún en el cristianismo obviamente sin tener el conocimiento o las prácticas de las fiestas de la Torá, dicen, Yeshua enseñó que la venganza es mala, porque ahí dice ojo por ojo, diente por diente, y yo les enseño que mejor ama a tu prójimo. No, la Torá no habla de venganza. Ojo por ojo, diente por diente, no es venganza. Es retribución que todos tenemos que dar. Hiciste mal, tienes que pagar. Eso no es venganza. Es más,
poco antes de mencionar el amor a tu prójimo, dice que no te vengues de tu prójimo. No busques vengarte. Se notan que entonces no han leído la Torá a profundidad. Nada tiene que ver el ojo por ojo, diente por diente con la venganza. Es más, Hashem te dice, no te vengues. Ama a tu prójimo. Y este mandamiento es muy, muy difícil. Más difícil que amar a Hashem. Es increíble, pero sí lo es. Y por ello, le preguntaron a Rashi, bueno, un prosélito, alguien que quería convertirse, le preguntó a varios sabios, explícame la Torá mientras estoy parado en un solo pie. Todos se molestaron y dijeron, ¿qué te crees? Fuera. Cuando llegó al sabio Hillel, Hillel con todo el amor del mundo le dice, lo que te resulte odioso a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Lo demás es comentario. Estúdialos. Nada más. Pero ¿dónde está el primer mandamiento? Amarás a Dios. Pareciera difícil, pero amar a Dios es aún más fácil. Porque podemos temer a Dios. Ay, es grande, es el Dios. Me va a partir con un rayo o va a hacer que aparezca una plaga, zarat. Hay más posibilidades de temer a Hashem que a nuestro prójimo. Porque mi prójimo máximo me puede dar un golpe, pero si yo soy más grandote, yo me voy a abalanzar sobre él y le voy a ganar. Es más fácil no amar a tu prójimo. Y por eso el Eterno quiere que te enfoques primero en eso. Primero arregla las cosas con tu hermano y luego arregla las cosas con Hashem. No al revés. Primero con las cosas que el Eterno te ha dado, porque a Hashem no lo vemos, no sabemos dónde está. Ya luego vamos descubriendo que estaba más cerca de lo que creíamos en nosotros. Por esa razón, ahí está, fíjense, indirectamente también el amor a Hashem. Porque el mandamiento te dice, ama a tu prójimo kamoja, como a ti también. Y cuando amas a tu prójimo, vas descubriendo que ese amor proviene del amor que Hashem mismo puso dentro de ti, de Hashem mismo que está dentro de ti. Y ahí recién descubrirás al Eterno, no al revés. Si quieres buscar primero a Dios y luego querer actuar, vas a ser como aquellos sabios que estudiaron la Torah y no agradecieron a Hashem, solo quisieron inflarse. Pero ¿y entonces qué significa buscar el reino de los cielos primero y luego todo será añadido? Eso es parte del reino de los cielos. Procede primero con tu prójimo. Ama, descubre a Dios en tu prójimo y lo descubrirás en ti. Sigamos. Leyes de justicia social incluyen mandatos como dejar parte de la cosecha para los pobres, pagar salarios a tiempo y no ser parcial en los juicios. Prohíbe también la idolatría, el adulterio y diversas conductas sexuales inapropiadas, enfatizando la pureza del pueblo y la tierra. Como les dije más temprano, hay una simbiosis. ¿Saben qué es una simbiosis, no es cierto? Una simbiosis es cuando dos seres se unen y se fortalecen uno y el otro. Hay distintos tipos de cooperación entre los seres, ¿no? Está el comensalismo. ¿Cuál es el comensalismo? Es el de la rémora, ¿no? Que va por debajo del tiburón. Se aprovecha el tiburón, pero el tiburón no se beneficia. Está el parasitismo, que es el que uno se aprovecha del otro, pero el otro sí se perjudica también.
Pero tenemos la simbiosis. ¿Cuál es la simbiosis? En el que se unen los dos, pero ambos se benefician. Y tal es el caso del hongo con el musgo, era que creaban los líquenes. Lo mismo pasa con Israel. Israel se potencia en la tierra y la tierra se potencia con la Kedusha, con la santidad de Israel. Por eso es que les he dicho siempre, la Torá, es cierto, se debe aplicar en lo posible en todo el mundo, pero donde hay mayor aprovechamiento de su práctica, en Eretz Israel. Y es por eso que nosotros nos afligimos porque estamos fuera de Israel. Vivimos en un galut, en una dispersión constante hasta cuando Mashiach nos vuelva a recolectar y que podamos hacer una última alía definitiva a Israel. Por esa razón es que Israel todavía no ha sido entregada solamente en parte al pueblo. Aunque a muchos digan, no, el sionismo no es un movimiento aprobado por Dios. Por supuesto. O sea, me van a decir que Rockefeller, Rothschild, ponen plata y le ganan al designio del Eterno. Por favor. El Eterno más bien designa que esto sea de esa manera. Eso es un cumplimiento parcial. Pero Israel aún no ha nacido completamente. Ese nacimiento final sucederá en la venida del Mashiach. Kedoshim enseña a los hijos de Israel a ser santos, imitando a Dios, ya que la santidad divina se manifiesta a través de acciones humanas rectas y amorosas. Como ven, se manifiesta, no se gana. Se manifiesta que eres Kadosh por tus actos. Vamos a dar un pequeño resumen de las Haftarot, de las dos. En la Ashkenazí, que es la más cortita, que está en Amós, este profetiza en un tiempo de prosperidad económica, pero de profunda decadencia moral y social en el reino del norte, en Israel. La lectura conecta con Kedoshim al enfatizar que la santidad no es solo ritual, sino ética y social. Advierte que Dios no tiene favoritismos. Aunque Israel es el pueblo elegido, será castigado por sus pecados, por sus injusticias y abusos hacia los pobres, al igual que todas las naciones. No hay acepción de personas con el Eterno. No hay, si es judío, ok, está bien, ¿no? Puedes hacer lo que querrás. Falso. Haces el mal, vas a pagar también. Pero eso también es buenas noticias para el que no es Israel. Porque haces el bien y te va a ser considerado, porque no hago acepción de personas. Lo dice el Eterno, no lo estoy diciendo yo. Dios indica que hará zarandear a la casa de Israel, como cuando se zarandea el trigo, se lo levanta para que el polvo, el viento se lleve el polvo, se lleve las cascaritas y quede solamente el trigo. Pero asegura que ni un grano caerá en tierra. ¿Qué significa? ¿Que nadie de Israel se va a perder? No. La basura, el polvo, la escoria se va a ir. Solamente el grano va a quedar en el tamiz. Y esto simboliza que a pesar de que la crisis y el castigo, el pueblo no será totalmente destruido. Él siempre ha guardado un remanente. La Haftará finaliza con una promesa mesiánica de restauración. Se describe la reconstrucción de la choza caída de David, la prosperidad agrícola y el regreso a la tierra para no ser nunca más arrancado de ella. Como les decía, esa es nuestra esperanza final, el ser llevados a la tierra donde el rey va a entronizarse y de ahí va a gobernar a Israel y al mundo entero. En la porción de la Haftará Sefardí, que trata en el libro de Ezequiel, los 19 versículos, Dios habla con Ezequiel y lo envía para denunciar la actitud idólatra y profana del pueblo de Israel, recordándole los hechos de sus padres. Israel había sido escogido por Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto a una tierra buena, pero ellos debían renunciar a sus ídolos. Con todo, ellos se rebelaron con Dios, haciendo caso omiso al requerimiento de Dios, y por ello Dios los iba a destruir. Sin embargo, por respeto a su gran nombre,
no los destruyó, sino que más bien con todo los perdonó. Dios les había dado sus estatutos y preceptos mediante los cuales las personas podían vivir. Ezequiel 20:11. Así como también dio sus Shabbatot, los sábados, los cuales se exigen, ¿quién? El Eterno, que sean santificados. ¿Qué significa santificar el Shabbat? Significa ponerlo en un lugar especial entre los otros 6 días de la semana. Es un día de 24 horas. El sol sale, el sol se mete, comemos, dormimos, hacemos todas nuestras cosas, pero es un día kadosh, es un día especial. Y fíjense lo que dice el versículo 12 del capítulo 20. ¿Israel es el que logra ser santo? No. Hashem es el que santifica a Israel. Como ves, tú no eres santo por lo que haces. Eres santo porque tomaste una decisión. Así como tú no eres esposa de Franz porque trabajaste en eso. No, tomaste una decisión, ahora te toca mostrar que eres esposa de Franz, respetándolo, estando en su casa, enseñándole a sus hijos, enseñándole a Franz también cuando toque, porque para eso estamos, para eso están las mujeres. Cuando nos estamos desviando son nuestro Ezer Kenegdo y también para estar en contra, pero para crecimiento de ambos. Entonces, esa es la idea de la santidad, amados hermanos. No es que procure ser santo. No, tu decisión ya te puso en estatus de santidad. Te toca mantener ese estatus. ¿Cómo? La Torah te enseña. Estudia la parashá y ve qué hacer y qué no hacer. Amén. Finalmente, quiero traerles una pequeña enseñanza acerca del Yom Kippur y de la porción del Brit Hadashah que hemos leído este Shabbat hoy día, que se encuentra en Hebreos capítulo 9, que lo volvimos a repasar incluso antes de empezar esta transmisión, porque está muy relacionada esto que estamos viendo también, de que al final el Eterno va a perdonar a Israel. Como ustedes saben, el nombre popular del Yom Kippur es el día del perdón. Pero, ¿qué es lo que se perdona? ¿Qué es lo que se celebra en el día de Yom Kippur? En el día del Yom Kippur, nos dice el libro de Hebreos, y luego la Torá, cuando nos enseñe mucho más acerca del ayuno y de las cosas del Yom Kippur, se nos enseña que este día fue dado para quitar de Israel aquellos pecados que Israel no supo expiar, que las personas no se acordaron o no se dieron cuenta de que era un error y no hicieron la expiación a su tiempo. Como ustedes ya saben, en la tradición se enseña que en Yom Kippur se sella el veredicto de lo que te toca al año. Y como ustedes saben, es mi muletilla, ¿se han dado cuenta? Los pecados te traen muerte. Y si tú no has confesado tu pecado y no has hecho expiación por tu pecado, ese año vas a morir. Así que el Eterno se valió de este rito para asegurarse de que Israel no se vaya a olvidar del mínimo detalle para poder conseguir vida hasta el siguiente año, hasta el siguiente Yom Kippur. ¿Y en qué le afecta entonces esto al pueblo y cómo va la misión del Mesías? Como ustedes saben, en Yom Kippur solo se entraba una vez al año al lugar santísimo. Y yo pensaba por mucho tiempo que Yeshua había entrado igual al lugar santísimo una sola vez y para siempre y se quedó ahí. Pero leyendo hoy el Brit Hadashah y estudiando también el libro del Apocalipsis,
llegué a comprender que el libro del Apocalipsis en realidad es un relato de Yom Kippur, donde empieza con el Mesías caminando en el lugar santo entre la menorá, porque él está donde hay 7 nerot, 7 lámparas que forman parte de la menorá, que son las 7 iglesias. Estas 7 iglesias, a las que luego se le van a dar 7 cartas, son las 7 etapas que la eclesía, la Kehilá de Yeshua, ha venido atravesando durante toda la historia. Y la última en la que nos estamos hoy en día, una iglesia tibia, es justamente la iglesia de la Odisea, una iglesia que dice que va a hacer, pero al final no lo hace, anda en un vaivén de decisiones, no sabe si hace o no hace, no se trata de es creyente o no es creyente, se trata de acción, no sabe si es caliente o es fría. Yeshua dice, prefiero que no hagas, pero no digas que vas a hacer y luego no hagas, es peor, das asco. Presume de que es rica, ahora tenemos internet, ChatGPT, yo puedo agarrar la Torah, puedo aprender hebreo, presume que sabe mucho, pero es cuando más pobre en realidad está. Estamos en esa etapa. Estamos todavía en la etapa en la que el Mesías está en el lugar santo ofreciendo su sacrificio. Su único sacrificio. El que los otros sacrificios no podían rectificar, no podía perdonar. Los otros sacrificios quitaban muchos errores, pero pecados de muerte no. Solamente el de Yeshua. Sé que hay algunas personas que dicen que ya él ya pasó al lugar santísimo. ¿Qué cambio se vio? ¿Para qué? Tiene que haber una justificación, tiene que haber un porqué. Y el Apocalipsis te lo dice. Antes de derramarse las 7 copas de la ira, pasa lo que la Torá nos dice que pasaba en Yom Kippur, que una nube caía en el santuario y nadie podía entrar ni salir. Y lo mismo pasa antes de derramarse la ira. Primero salen los ángeles y luego se cierra mientras la ira se derrama. Pero mientras la ira se derrama, ¿quién es que está en el lugar santísimo? Mashiach. Yeshua está haciendo el rito de Yom Kippur. ¿Por quién? Por la nación. ¿Por qué? Porque la nación de Israel durante 2000 años estuvo separada de su Mesías. Muchos de ellos, siendo personas correctas, lo insultaban y lo odiaban sin saber lo que hacían, porque ellos tenían una venda colocada de parte del Eterno. Dice, el Dios de este mundo ha cegado. ¿Pero quién es el Dios de este mundo? El diablo. El diablo no es un Dios. Hay versiones que interpretan que el Dios de este mundo es Hashem. Hashem mismo ha puesto esa venda en muchas personas. ¿Para qué? Para que la persona quiera ver. Entonces, fíjense, tanto judíos como gentiles creyentes en Yeshua, que tuvieron una venda que decía, no, el sábado ya no hace falta, las fiestas tampoco, pero se consideraban parte del pueblo y dejaron la parte de la Torá afuera, entonces cometieron pecado por ignorancia. Por esa razón, el Mashiach, antes de venir a entronizarse, tiene que hacer un último ritual, entrar al lugar santísimo y pedir la expiación final
por su pueblo, por los pecados de ignorancia. Y solamente allí, cuando suceda eso, Él va a salir del templo en el cielo, va a bajar, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, la ciudad se va a partir y va a hacer recoger o va a permitir que todo su pueblo pueda estar en pie en la tierra de Israel. Antes, no. Y recordemos que el día que Moshe bajó finalmente del monte Sinaí, él bajó completamente radiante y resplandeciendo, y esto sucedió, según nos enseñan los sabios, justamente en el día de Yom Kippur. Eso quería traerles, mis amados hermanos, en el día de hoy, en la semana que estábamos celebrando el Día de la Independencia de la nación de Israel. Por si acaso, el Día de la Independencia no es el mismo día de la creación del Estado de Israel, ¿sabían? El Día de la Independencia ocurre un poco después. ¿Por qué celebran el Día de la Independencia? Porque cuando ellos proclamaron que eran una nación, todos sus vecinos le declararon la guerra. Todos lo atacaron e Israel se defendió y el Eterno les dio la victoria. Y por ello ellos celebran Yom HaAtzmaut, el día de la independencia. Pedimos a Hashem que muy pronto estemos celebrando nuestro verdadero día de la independencia, cuando todas las naciones se reúnan contra el pueblo santo y quieran destruirlo, pero el pueblo ya ha sido apartado, el pueblo ha sido reservado para Hashem, para algo especial. Y ellos finalmente serán quienes serán los destruidos. Con nosotros, amados hermanos, si el Eterno así lo quiere, nos estaremos encontrando la siguiente semana para una nueva entrega de la Parashat HaShavua, aprendiendo de nuestro Creador a través de su preciosa Torah. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Que tengan una bendecida semana llena de luz y llena de dicha y bendición. Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Kol Tuv.